Y antes de comenzar nuestra clase vamos a aprender acerca de lo que nos dice la palabra del Señor por medio del versículo de hoy. Y hoy lo encontramos en el Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y dice de la siguiente forma: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Es muy importante que sepamos que Dios anhela bendecirnos. Dios anhela que todos disfrutemos de todas sus maravillas, de todas sus promesas, de todo el amor y misericordia que Él nos puede dar. Pero hay algo que debemos de aprender que también es muy importante. A pesar de que Dios hace el 99% del trabajo al momento de ayudarnos, también tú y yo debemos de poner ese 1% siempre. ¿Por qué? Porque muchos creemos que Dios nos va a regalar, por ejemplo, las calificaciones simplemente por orar o simplemente por leer la Biblia o ir a la iglesia. Y decimos que tal vez estudiar no es importante. Dios sabe que yo no estudié por ir a la iglesia. Y la cosa no va por ese sitio. Debes de esforzarte siempre. El versículo nos dice que debemos de poner en la mano de Dios nuestras obras. Eso nos da a entender que debemos de esforzarnos siempre. Nos encontramos en la semana de tareas y es muy importante que debas de esforzarte. Ya terminamos prácticamente lo que es el primer periodo y ya viste tú si llevas buenas notas o si no las pasaste todas. Y si aún no lo has visto, vas a verlo. Pero de aquí depende que te puedas levantar, que ya no faltes a tus tareas, a tus laboratorios y exámenes, que puedas proponerte hacer las cosas muy bien. Y ahí dice el Señor que tus proyectos se cumplirán. Quiere decir que Dios va a bendecir a aquel que se esfuerza, aquel que trabaja muy fuerte, aquel que es dedicado. Y es ahí donde Dios va a obrar. El consejo entonces es que te esfuerces muy bien. Si no pudiste sacar muy buenas calificaciones en el periodo anterior, ahora puedes levantarte. Ahora puedes esforzarte y hacer que eso quede atrás. Tú puedes mejorar. Ponlo en las manos del Señor y todo ese trabajo va a dar frutos al final del año, donde tengas muy buenas calificaciones y donde puedas pasar el año de una forma excelente. No te desanimes, permite a Dios que Él trabaje en lo que tú vas a hacer, pero esfuérzate mucho por lograr tus objetivos. Quiero darles la bienvenida a otro jueves más de clase de Biblia. Hemos llegado a la semana de tareas de este mes de mayo y espero de que hayan pasado muy bonito Día de las Madres, ya sea con sus mamás, sus abuelitas, sus hermanas, que lo hayan disfrutado mucho y que las hayan consentido. En esta ocasión vamos a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor con un tema muy interesante. Y este tema se llama Un equipo excelente. Nosotros tenemos algún tipo de problema a veces, porque por ejemplo cuando estamos estudiando, a algunos de nosotros nos encanta hacer grupos de trabajo. Sin embargo, a otros no nos agrada eso para nada. ¿Por qué? Porque consideramos que hacemos las cosas mejor solos. Entonces sí se crea algún tipo de unidad con alguien, definitivamente, pero cuando tú sientes que ese alguien te agrada, cuando tú sientes que ese alguien piensa como tú, al contrario, cuando tú encuentras a alguien que no piensa como tú, no te gusta lo que usa, no te gusta cómo se viste, entonces creo que ahí se vuelve algo problemático, porque existen ciertas diferencias al momento de trabajar. Y como les decía, muchos apreciamos entonces el hecho de aprender o de tratar de trabajar solos. Debemos de entender algo: como seres humanos siempre vamos a encontrar diferencias unos con otros. Eso es algo inevitable. Siempre van a haber cosas que a ti te gusten que a los demás no. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo muy importante. La Biblia nos enseña el trabajo en equipo. Y uno de los ejemplos más grandes que podemos encontrar es nuestro mismo Señor Jesús. Él, aún siendo Dios y todo lo que hemos aprendido y discutido acerca de Él,
Él también trabajó en equipo. Yo te animo a que pienses un ratito. ¿Recuerdas? Él tenía 12 discípulos, con los cuales él formó un equipo de trabajo para evangelizar a todo el mundo, con los cuales él fue de puerta en puerta, de ciudad en ciudad, haciendo milagros, haciendo prodigios, predicando la palabra, enseñándole a otros, sanando personas. Y eso es muy, pero muy importante, porque ahí entendemos que no podemos y no debemos de trabajar solos. Es necesario que siempre nosotros podamos auxiliarnos de alguien. Y así como Jesús se auxilió de los discípulos, también nosotros debemos de entender que debemos de trabajar en equipo. Esto va a ser necesario no solamente en el momento que recibimos la clase, sino también en el momento en el cual nosotros ya trabajemos y desempeñemos un trabajo. Debemos de saber que el trabajo en equipo va a ser fundamental, porque para cualquier empresa o cualquier lugar de trabajo esto es algo muy bueno. Y sobre todo debemos de entender que si Jesús valoró mucho las virtudes de las personas, también nosotros debemos de hacerlo. Jesús tenía la necesidad de estar con la gente porque Él era una persona que venía a ayudar a la gente. Jesús delegaba responsabilidad porque Él entiende que aún con sus defectos y virtudes, todos tenemos la oportunidad de equivocarnos. Y Jesús nos pide que le imitemos para que podamos reflejar su amor a todas las personas. Es necesario entonces que sepamos que nosotros debemos de reflejar el amor de Cristo, buscando siempre bendecir a los demás. Como te digo, yo sé que a veces es difícil porque hay personas que se vuelven como complicadas, pero Jesús nos muestra el camino para poder trabajar en equipo. Para que podamos aprender más acerca de esto, te voy a invitar a que puedas ir a tu libro de trabajo y resuelvas la lección número 12. Y concluimos todo esto dándole gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Pero sobre todo pidiéndole que nos ayude a poder reflejar su carácter, a reflejar su amor, a ver a los demás como Él los miraría. No solo ver las cosas malas que tienen, sino que también poder valorar todo lo bueno que ellos hacen, a poder trabajar en equipo y a poder entender que entre más en equipo trabajemos, podemos presentarle más a las personas de Jesús y podemos alcanzar aún a aquellas personas que son más difíciles y no le conocen. Recuerda que nos encontramos en la semana de tareas y es muy importante que me envíes el comprobante de tu trabajo de esta semana, ya sea en video o de fotografía. Eso lo vas a descubrir en las indicaciones del video de la clase de hoy. A la vez, si tienes alguna duda, por favor, a la brevedad, envíamelo por la plataforma. Yo estaré pendiente ahí para poder ayudarte. Que el Señor te bendiga.